Continuando con los artículos doble unidad de medida, otra de las opciones que tengo en el sistema es poder identificar artículos que yo ya tengo cargados, que tienen movimientos, que tienen saldos, pero que nunca fueron definidos con doble unidad de medida. Para ello, dentro de Stock, Movimientos, tenemos la opción Asignación doble unidad de medida. Al hacer clic en la misma, nos va a mostrar esta pantalla y lo que va a realizar el sistema es un ajuste de stock tomando la unidad de medida de stock 1 que tiene este artículo con su saldo y cargar una unidad de medida de stock 2 nueva que yo defina en este movimiento e indicar el saldo correcto. Entonces, en mi caso, tengo un artículo cargado que es pesable, que son los quesos, y que cuando los di de alta le indiqué que era un artículo del tipo simple, que llevaba stock, pero nunca tildé que llevaba doble unidad de medida. Y en la solapa unidades de medida, en stock indiqué que era por kilogramos la unidad de medida de stock 1 y en compras y ventas tenía una presentación por hormas con una equivalencia de 3 kilogramos, pero no tengo una doble unidad de medida asignada y no lo puedo hacer desde este mismo ABM. Para ello, en la opción Asignación doble unidad de medida, lo que me va a pedir el sistema es que cargue un comprobante. Estos comprobantes de movimientos de stock son del tipo internos, o sea, no tienen relación con los comprobantes de stock de compras y de ventas que yo puedo manejar en el sistema. Estos tipos de comprobantes los creamos en el mismo sistema desde la opción de Stock, Archivos, Carga Inicial, Tipos de comprobante. Y aquí justamente yo tengo cargado uno de ajuste. El tipo de comprobante de ajuste que voy a crear es, como decía, un movimiento interno. Me va a pedir si es valorizado, si admite ingreso de series, pero en este caso, para que funcione en la asignación de doble unidad de medida, no tiene ni que ser valorizado ni permitir ajustar solo en una unidad de medida. Otro dato que me va a pedir es el código de talonario asociado a este movimiento. O sea, el sistema va a hacer el movimiento, lo va a grabar como el tipo de ajuste, pero necesita llevar una numeración de todos estos movimientos, ya sea ingresos, egresos de stock, ajustes que pueden ser valorizados o no, o en las tomas de inventario necesita asignar una numeración. Para ello utiliza un talonario también del tipo interno, no está relacionado con los talonarios de remitos, ni de ventas, ni de compras. Y podemos acceder aquí, recuerden, con el F6. Al talonario. El que yo tengo creado es un código 1, es el único talonario que uso para todos los tipos de movimiento. Le puedo indicar una sucursal asociada, en este caso es la primera numeración del comprobante de ajuste que va a realizar. Le puedo indicar si edito o no esa numeración y me va a indicar el primer, el último número y el próximo número a emitir. En la solapa impresión puedo indicar un modelo de impresión de este comprobante, que es lo que se va a mostrar por pantalla cuando lo genere, y en el destino de impresión podría indicar una impresora justamente asociada a mi sistema donde imprima este comprobante. Vamos a realizar entonces el proceso de la asignación de doble unidad de medida. Cargamos el comprobante de ajuste, me trae la numeración, indico una fecha y también tengo que cargar el artículo. Como decíamos, los quesos, y vemos que me trae unidad de medida de stock 1 por defecto es kilogramos. Esto no es editable, es como yo tenía grabado el artículo desde un principio. Y la unidad de medida de stock 2 es la que voy a poder definir ahora. En mi caso le vamos a indicar que son hormas y me va a consultar la unidad de medida de control de stock. ¿Sobre cuál va a ser? ¿Sobre la unidad de medida de stock 1 o la 2? Por defecto trae la 1, es lo mismo que hace cuando dimos de alta el artículo desde la ABM, pero yo le voy a indicar que la lleve sobre la 2. La equivalencia era de 3 kilos y la relación de la unidad de medida de stock si es aproximado fija. En este caso vamos a decir que es aproximada porque no siempre las hormas pesan 3 kilos. Y que controle justamente cuando yo ingreso un comprobante con este artículo si hay un desvío. Que este desvío debería ser de no más menos del 10%. Entonces, en el depósito 01, que es central, tengo un saldo de stock 1 para este artículo, que es de 9 kilos, porque yo ya tenía movimientos de ingreso para el mismo. Y el saldo de control de stock 2 sería de 3 hormas. En el caso de que yo no reciba 3 hormas, supongamos que me dieron en realidad 4 hormas físicamente que pesan 9 kilos en total, me va a avisar el sistema por este desvío que le indicamos que las 4 hormas no están dentro del rango del 10%. Puedo confirmar y seguir o en este caso, si yo recibí realmente las 3 hormas, grabar el movimiento. Me va a consultar si realmente quiero confirmar la modificación y me va a avisar de que ahora las presentaciones de compras y de ventas para este artículo no van a apuntar a la unidad de medida de stock 1, sino que van a apuntar a la unidad de medida de stock 2. Al darle a aceptar,
ya queda grabado este comprobante de ajuste. Y lo que debemos chequear ahora sí es en el artículo cómo quedó justamente después de este movimiento. Ahora vemos que tiene el tilde lleva doble unidad de medida y en la solapa me indica en doble unidad de medida que la unidad de medida de stock 2 es hormas, que tiene la equivalencia de los 3 kilos, la equivalencia aproximada, el desvío del 10% y en compras y en ventas sigue siendo hormas con la equivalencia de los 3 kilos. Vamos a chequear también que en este artículo los saldos quedaran correctos. En este caso, yo accedo a una consulta live de saldos de stock por artículo, veo el artículo que tengo en el depósito, la unidad de medida de control de stock, como dijimos, quedaba en hormas, el saldo de stock son 9 kilogramos en la unidad de medida de stock 1 y la unidad de medida de stock 2 son hormas. Entonces, en este caso, el artículo ya quedó creado con la doble unidad de medida. Pero si yo quisiera hacer lo contrario, es decir, dentro de stock, movimientos, eliminar esta doble unidad de medida que generé o si tuviera otro artículo que ya había definido desde un principio con la doble unidad de medida y no lo quisiera llevar más de esta manera, puedo eliminar justamente el movimiento. Para ello, dentro de eliminar, me va a volver a solicitar el artículo que quiero dar de baja. Me va a mostrar la unidad de medida de stock 1, que era kilogramos, la 2 que es hormas, cómo marqué el tema de la equivalencia, la relación aproximada y demás, y me va a decir que el saldo de stock 1 justamente va a quedar en 9 kilogramos. Y al darle a aceptar me va a aparecer el aviso de que va a borrar la información relacionada al artículo, el ingreso, los saldos y la doble unidad de medida, le indicamos que sí. Me va a avisar nuevamente que la presentación de compras y de ventas va a estar relacionada a la unidad de medida de stock 1 y ya no a la 2, y al darle a aceptar queda grabada la eliminación del comprobante. Ahora volvemos nuevamente al artículo para ver cómo quedó definido y vemos que tiene nuevamente solo el lleva stock, que no tiene doble unidad de medida, y en la solapa unidades de medida vuelve a tener solo el código de unidad de medida de stock 1 como kilogramos y en compras y en ventas la unidad de medida hormas con la equivalencia de los 3 kilos.